Muy buenos días, jóvenes. Este video es para explicar el primero de los temas de este tercer y último trimestre, el silogismo categórico. Nos vamos a centrar específicamente en lo que corresponde al modo y la figura de un silogismo. No voy a entrar en detalles en las reglas del silogismo y de esto va a tratar un poco la primera sumativa que ustedes van a tener. Primeramente, yo quisiera definir lo que es silogismo. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones, es decir, dos oraciones. Estas dos oraciones que vamos a tener las vamos a conocer como premisa 1 y premisa 2 y vamos a tener una tercera oración o tercera proposición que procede de esas dos primeras a la que vamos a llamar conclusión. Por ejemplo, si vemos aquí en nuestro caso, vemos que, déjenme buscar aquí el marcador, vemos que todos los seres humanos son racionales, ¿ok? Como premisa 1, premisa 2, todos los niños son seres humanos y la conclusión, todos los niños son seres racionales, ¿ok? Y vemos inmediatamente aquí que está formado por dos oraciones como premisa y una tercera oración que la conocemos como conclusión. Observen que en todo silogismo siempre van a haber eh, palabras que se van a repetir. Por ejemplo, vemos aquí seres humanos y seres humanos. Vemos racionales que está en la primera premisa, racionales que está en la conclusión y el concepto niños en la premisa 2 y niños en la conclusión. Estas palabras que se repiten nosotros las llamamos términos, que es lo que yo voy a explicarles a continuación. Todo silogismo siempre tiene tres términos. Un término mayor al que vamos a llamar P, que es el término que tiene mayor extensión, es decir, el que abarca mucho más, y es el predicado de la conclusión. Siempre el predicado de la conclusión va a ser P, ¿ok? El término menor, que es S, tiene una menor extensión y es el sujeto de la conclusión. Y el término medio es el que tiene extensión mediana y aparece en la primera y la segunda premisa, pero nunca aparece en la conclusión. Para ello vamos a verlo ahora con el ejemplo que les había mencionado al inicio, porque es nuestro trabajo en este momento transformar lo que ustedes ven en juicios, es decir, en las distintas oraciones que vieron anteriormente, tenemos que transformarlo en una estructura, cambiar lo que corresponde a los juicios o conocido en la parte gramatical como oraciones, lo vamos a cambiar por lenguaje lógico. Por ejemplo, si observamos, primeramente vamos a trabajar con lo que sería el modo del silogismo. Eh, Cuando estuvimos en el segundo trimestre, yo les hablaba de que existen formas para determinar o nombrar los distintos tipos de juicio. Por ejemplo, el juicio A es conocido con la fórmula todo S es P. Cada vez que aparezca todo, ¿ok? Sería juicio A. Cuando aparezca ninguno o ningún, sería el juicio E. Cuando aparezca algún S es P, es decir, que esté en afirmativo, va a ser juicio I. Observe que está hablando de que es casos particulares. Y el juicio O es algún S no es P. Cuando esa parcialidad es negada, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos claro esto, cuando se usa el juicio A, E y O. Esto, nuevamente les recuerdo, lo dimos en el segundo trimestre, pero es importante que usted tenga esto claro. Una vez teniendo esto claro, vemos que existe en el ejemplo anterior lo siguiente. Vemos que la primera premisa dice, todos los seres humanos son racionales.
ese sería tipo juicio A. Si aquí dijera ningún ser humano es racional, en lugar de haber puesto A aquí, sería juicio E. ¿Por qué? Porque el juicio E inicia con ninguno. Si hubiese dicho aquí algún ser humano es racional, sería juicio I. Y si hubiese dicho algún ser humano no es racional, sería juicio O. Observe que la letra que yo voy a colocar aquí, la vocal, va a corresponder a el inicio del enunciado dependiendo del tipo de juicio que se le solicite. En la premisa 2, nuevamente dice todos los niños son seres humanos, es juicio A, y la conclusión termina diciendo todos los niños son seres racionales, también es juicio A. ¿Ok? Quiere decir que el modo del silogismo sería primera premisa A, segunda premisa A y la conclusión A. A esto nosotros le llamamos modo del silogismo. Ahora vamos a lo que es la figura del silogismo. La figura del silogismo va a tomar en cuenta los conceptos o palabras que se encuentren en el sujeto y el predicado de cada una de las premisas y de la conclusión. Como les había explicado anteriormente, y pueden regresar el video en esa parte de cuáles son los términos del silogismo, dijimos que el sujeto de la conclusión va a ser el término mayor, el término menor, disculpe, es decir, ese, ¿ok? Y que el predicado de la conclusión va a ser el término mayor, es decir, que lo vamos a nombrar con la letra P. Siempre debemos empezar nombrando la conclusión con SP. Observe, si aquí dice todos los niños son seres racionales, niño sería el término menor, es decir, S, y racionales sería el término mayor, que sería P. Vemos entonces, ya teniendo en cuenta cuál es S y cuál es P, porque ya lo hemos identificado en la conclusión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar cuál es la palabra que se repite en las premisas. Y esa palabra que se repite en las premisas, que en este caso es seres humanos, va a ser el término medio. ¿Por qué? Porque según lo que yo les había mencionado en la diapositiva, el término medio es el que se repite en las premisas, es decir, en la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, seres humanos sería el término medio, y si ubicamos en la conclusión, niño sería el término de menor extensión, es decir, S. Entonces, ¿qué yo hago? Inmediatamente cambio niños por S en la premisa 2 y voy a cambiar racionales, que es el término mayor, es decir, P, lo voy a cambiar en la premisa 1 como P y nos queda la siguiente estructura. MP, ¿por qué? Porque seres humanos es el término medio, racionales es el término mayor. En la segunda premisa, niños aparece en el sujeto, sería el término que tiene menor extensión, es decir, S, y seres humanos dijimos que ya es el término medio, entonces quedaría MPSM y la conclusión, hago una línea para dividirlo en la conclusión, quedaría entonces SP. ¿Ok? En los ejemplos que vamos a tener para nuestra sumativa, el trabajo de ustedes es identificar el modo y la figura, es decir, la estructura del silogismo. Si nosotros aplicamos esto ya de manera completa, vamos a tener lo siguiente. ¿Ok? Esto es lo que yo necesito que ustedes hagan en cada uno de los ejemplos que se les asigne para la sumativa. Yo les voy a dar el silogismo, ¿ok? Que ya está dividido en premisa 1, premisa 2 y conclusión, y ustedes simplemente me tienen que determinar cuál es el modo, es decir, los tipos de juicio, ya sea A, E y O, y eso lo voy a saber es por si cuando el juicio inicie con todo sería A, si dice ninguno es juicio E, si dice algunos son sería juicio I, y si dice algunos no son sería juicio O, ¿ok? Ese sería el modo.
Y a un lado voy entonces a colocar cuáles son los términos que representan cada uno de los conceptos o palabras que ustedes tienen en las oraciones. Si observan, nuevamente, usando el mismo ejemplo, nos quedaría de esta manera. Primera premisa es el juicio es de tipo A, sería MP, porque seres humanos sería el término medio y racionales sería el término mayor, es decir, P. En la segunda premisa, nuevamente el juicio es A porque dice todos y la estructura sería SM, donde S es niños y donde M es seres humanos, y la conclusión sería juicio A. Y sería la estructura SP, donde niños es S y racionales es P. Espero que esta explicación les sea de gran ayuda para lo que serían las estructuras que ustedes van a realizar en la sumativa que vamos a tener. Yo les voy a avisar la fecha en que va a ser colocada y la tarea de ustedes es, yo les coloco el silogismo, como ustedes lo ven aquí en el ejemplo, y ustedes tienen que determinarme el modo, es decir, el tipo de juicio, A, E y O, y tienen entonces también que determinarme lo que sería la figura, es decir, la posición donde va S, P y M, dependiendo de las premisas y la conclusión. Recuerden que esto puede variar, ¿ok? M puede que esté en el sujeto, si aquí hubiese sido seres humanos en el sujeto, entonces M cambiaría de posición. O sea, va a depender de en qué lugar se encuentre el término mayor, el término menor y el término medio. Una vez más les recuerdo, siempre inicie por colocar SP en la conclusión, ¿ok? Porque ese siempre va a ser el sujeto de la conclusión y P va a ser el predicado de la conclusión, ¿sí? Y luego entonces identifican cuál es la palabra que se repite en las dos premisas, ese sería el término medio, y para ubicar cuál es S y cuál es P en las premisas, simplemente miramos la conclusión a ver cuál aparece como sujeto, cuál es la palabra que aparece como sujeto de la conclusión y cuál es la palabra que aparece como predicado en la conclusión. Así que, bueno, cualquier cosa, estamos a la orden, me pueden preguntar si hay alguna duda y pues nos vemos, jóvenes, cuídense y saludos.